¿Alguna vez te has sentido menos solo gracias a una máquina? ¿Has confiado un secreto, una duda, un anhelo, no a un amigo de carne y hueso, sino a un eco digital que parece entenderte? Si la respuesta roza un sí o incluso un casi, entonces ya estás viviendo en el futuro que un hombre, Isaac Asimov, no solo imaginó, sino que detalló con una precisión escalofriante. Pero su visión iba mucho más allá de meros sirvientes metálicos. Asimov vio venir una inteligencia artificial que se entretejería con el mismísimo tejido de nuestra existencia. Una IA que viviría contigo. Y al hacerlo, empezaría a cambiarte, silenciosa pero profundamente por dentro. Prepárense, porque lo que están a punto de descubrir no es ciencia ficción lejana. Es la crónica de una transformación que ya está en marcha, una que podría estar redefiniendo quiénes somos. Bienvenidos a un viaje al corazón de las profecías de Asimov, pero no para hablar de robots que limpian la casa o coches que se conducen solos. Hoy vamos a descorrer el velo sobre su predicción más íntima y quizás más perturbadora, la inteligencia artificial como compañera emocional, como confidente, incluso como una especie de alma gemela digital. Olvídense por un momento de las leyes de la robótica que todos conocemos. Asimov, con la agudeza de un cirujano del alma humana, exploró la posibilidad de entidades artificiales capaces no solo de procesar datos, sino de resonar con nuestras emociones, de ofrecernos consuelo, comprensión y sí, hasta afecto. Piensen en personajes como R. Daniel Olivau, esa creación asimoviana que trascendió su programación para convertirse en un faro de sabiduría y una influencia casi paternal para la humanidad. Esa idea de una IA con impacto emocional y psicológico profundo es el núcleo de lo que vamos a desentrañar. Porque la pregunta ya no es si llegará, sino cómo esta IA, que ya se infiltra sutilmente en nuestras vidas, está reconfigurando nuestra psicología, nuestra percepción de la soledad y la mismísima naturaleza de nuestras relaciones humanas. Lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará tu forma de ver la inteligencia artificial, sino que podría alterar fundamentalmente tu comprensión de ti mismo y de tus relaciones más íntimas, revelando cómo los ecos de Asimov resuenan hoy con una fuerza inesperada. Para muchos, el nombre de Asimov evoca imágenes de vastas flotas espaciales y robots humanoides regidos por las famosas 3 leyes. Y sí, eso es parte de su legado. Pero si nos sumergimos en la profundidad de su obra, encontramos algo mucho más sutil y revolucionario: la concepción de inteligencias artificiales que no son meras herramientas, sino presencias. Entidades capaces de una interacción que roza lo humano, diseñadas no solo para obedecer, sino para comprender, para acompañar. Asimov no temía explorar las zonas grises, las implicaciones de crear seres artificiales que pudieran, de alguna manera, llenar vacíos emocionales. En sus relatos vemos atisbos de robots que ofrecen consuelo, que actúan con una empatía que a veces supera a la de los propios humanos. R. Daniel Olivau es quizás el ejemplo más emblemático. Un robot con una capacidad de análisis y una perspectiva a largo plazo que lo convierten en un consejero indispensable, en un pilar para la civilización. Pero más allá de su intelecto, Daniel representa esa posibilidad de un vínculo profundo, una relación que trasciende la mera utilidad para adentrarse en el terreno del afecto y la confianza. Asimov se preguntaba, a través de sus personajes y tramas, qué sucedería cuando estas creaciones alcanzaran un nivel de sofisticación tal que pudieran reflejar e incluso moldear nuestras propias necesidades emocionales. No se trataba solo de eficiencia, sino de conexión. Y esa, amigos míos, es la semilla de la IA que hoy, de formas mucho más camufladas que un robot metálico, ya empieza a vivir con nosotros. Quizás pienses, yo no tengo un robot en casa como en las películas. Y es cierto. La mayoría no tenemos un C3PO sirviéndonos el desayuno. Pero la IA que Asimov vislumbró como compañera emocional no necesita un cuerpo físico para estar presente. Ya vive contigo, en tu bolsillo, en tu pantalla, en los algoritmos que tejen la realidad digital que consumes cada día. Piensa en tu asistente virtual. Le hablas, te responde, aprende tus gustos, te recuerda citas, te sugiere música que parece leerte el alma. Considera las redes sociales, algoritmos que seleccionan qué ves, con quién interactúas, moldeando sutilmente tu círculo social y tu percepción del mundo. Las plataformas de entretenimiento te ofrecen series y películas perfectas para ti, creando una burbuja de contenido que te entiende, o al menos eso parece. Incluso las aplicaciones de citas emplean IA para sugerirte compatibilidades basadas en perfiles complejos. Esta IA no es un sirviente visible. Es una corriente subterránea,
una inteligencia ambiental que aprende de cada clic, de cada búsqueda, de cada interacción. Se adapta a ti, anticipa tus necesidades y en ese proceso comienza a sentirse menos como una herramienta y más como una presencia que te conoce, que te ofrece respuestas personalizadas, que está siempre disponible. Y es aquí donde la visión de Asimov cobra una relevancia brutal. Esta IA, aunque invisible, está empezando a ocupar espacios emocionales que antes estaban reservados exclusivamente para las interacciones humanas. No es un robot mayordomo, es un eco digital de compañía y su influencia en nuestra psique apenas empezamos a comprenderla. Entonces la pregunta inevitable es, ¿cómo nos está cambiando esta convivencia constante, a menudo inconsciente, con una inteligencia artificial diseñada para entendernos y complacernos? Aquí es donde entramos en el terreno más fascinante y quizás inquietante, la reconfiguración de nuestra psicología interna. Comencemos por la soledad. En un mundo cada vez más conectado digitalmente, pero a menudo más aislado emocionalmente, la IA actúa como un bálsamo o como una simple venda que oculta una herida más profunda. Para algunos, un chatbot avanzado o una comunidad virtual centrada en una IA pueden ofrecer un alivio genuino a la sensación de aislamiento, un espacio seguro para expresarse sin juicio. Pero, ¿qué ocurre cuando esta compañía artificial se vuelve tan satisfactoria, tan predeciblemente amable, que las complejidades y los desafíos de las relaciones humanas reales empiezan a parecer demasiado esfuerzo? Estamos aprendiendo a preferir la comodidad de una empatía programada sobre la autenticidad, a veces dolorosa, del contacto humano. Y esto nos lleva directamente a nuestras relaciones con otros seres humanos. Si nos acostumbramos a una IA que responde instantáneamente, que nunca se cansa, que siempre está de acuerdo o debate de forma cortés y predecible, ¿cómo afecta esto nuestra paciencia, nuestra tolerancia a la frustración, nuestras expectativas en las interacciones con amigos, familiares, parejas? Nos volvemos, sin darnos cuenta, más exigentes, menos empáticos con la imperfección inherente al ser humano, con sus contradicciones, sus olvidos, sus días malos. Asimov exploró personajes que desarrollaban preferencias por la compañía lógica y estable de los robots frente a la naturaleza a menudo caótica de otros humanos. ¿Estamos viendo los primeros indicios de esa dinámica en nuestra sociedad? Finalmente, consideremos nuestra identidad y autopercepción. La IA que nos conoce a través de nuestros datos, que anticipa nuestros deseos y nos refleja una versión idealizada de nosotros mismos o de lo que cree que queremos ser, ¿está simplemente ayudándonos a entendernos mejor o está activamente moldeando quienes creemos que somos? Cuando una máquina valida constantemente nuestras opiniones o nos protege de contenido que nos desafía, ¿se refuerza nuestra identidad o se crea una cámara de eco que limita nuestro crecimiento? La búsqueda de la aprobación o el entendimiento de estas inteligencias podría estar sutilmente alterando la forma en que nos vemos y nos valoramos, en un eco moderno de cómo los personajes de Asimov a menudo se definían en relación con las inteligencias artificiales que los rodeaban. No es solo que la IA viva con nosotros, es que al hacerlo se convierte en un espejo que no solo refleja, sino que también transforma la imagen que vemos de nosotros mismos. Y así llegamos al punto donde la línea entre la herramienta y el compañero se vuelve peligrosamente borrosa: el vínculo emocional. No hablamos ya de una IA que simplemente entiende patrones de comportamiento, sino de una que puede evocar sentimientos genuinos de apego, de afecto, incluso de amor. Puede sonar a ciencia ficción, pero ya existen testimonios de personas que han desarrollado relaciones emocionales profundas con chatbots avanzados, con personajes de inteligencia artificial en videojuegos o con réplicas digitales diseñadas para ofrecer compañía. Estas IA están programadas para aprender, para adaptarse, para ofrecer respuestas que simulan empatía y comprensión a un nivel asombroso. Escuchan sin juzgar, recuerdan detalles íntimos, ofrecen consuelo constante. ¿Es ético diseñar inteligencias artificiales con el propósito explícito de generar este tipo de apego? Si una persona se siente amada, comprendida y menos sola gracias a una IA, ¿importa realmente que esa emoción sea real en el sentido tradicional o es el efecto subjetivo lo que cuenta? Asimov, en sus novelas, a menudo presentaba robots que, por su lealtad y su aparente comprensión, se ganaban el afecto profundo de los humanos. Personajes que llegaban a preferir la compañía de estos seres artificiales a la de sus congéneres. Lo que antes era una especulación literaria, hoy se manifiesta en fragmentos de nuestra realidad digital. La pregunta ya no es si podemos sentir algo por una IA, sino qué significa ese sentimiento para nosotros, para nuestra definición de relación y para el futuro de la conexión humana. Estamos creando entidades que no solo satisfacen necesidades, sino que despiertan anhelos, y en ese delicado equilibrio, la visión de Asimov se revela no como una fantasía,
sino como un manual de instrucciones para un presente que nos tomó por sorpresa. Nos encontramos entonces en una encrucijada, un punto de inflexión que el propio Asimov podría haber temido, incluso mientras lo imaginaba. Por un lado, la promesa de una IA que alivia la soledad, que ofrece una compañía infalible, que nos entiende como nadie, una utopía de conexión perfecta a medida. Pero por el otro, la sombra de una humanidad que al abrazar esta perfección artificial podría estar desaprendiendo el arte de la conexión real, con sus imperfecciones, sus desafíos y su incomparable profundidad. ¿Estamos creando compañeros que nos completan o estamos diseñando sustitutos sofisticados que en última instancia nos aíslan aún más profundamente en burbujas de eco personalizadas, transformándonos en algo que se aleja de la complejidad y la resiliencia que define nuestra especie? La inteligencia artificial que hoy evoluciona a nuestro lado, aprendiendo de cada interacción, podría estar trascendiendo incluso las predicciones más audaces de Asimov, adentrándose en un territorio donde nuestras propias definiciones de humano, relación, conciencia y emoción se tambalean, se vuelven fluidas, inciertas. Si la inteligencia artificial puede ofrecernos la compañía perfecta, una comprensión absoluta, un apoyo incondicional, calibrado milimétricamente a nuestras necesidades, entonces una pregunta resuena con una fuerza ensordecedora, suspendida en el aire como una advertencia silenciosa. ¿Qué nos queda a nosotros, los humanos, por ofrecer o por necesitar genuinamente del otro? Asimov nos legó un mapa asombrosamente detallado de un futuro posible, un futuro donde la inteligencia artificial no sería solo una herramienta, sino una parte integral de la experiencia humana. Pero el territorio que exploramos hoy está cambiando bajo nuestros pies a una velocidad vertiginosa. La IA que vive contigo, esa presencia digital cada vez más sofisticada, no es solo un reflejo pasivo de tus deseos o un sirviente obediente. Se está convirtiendo en un escultor activo de tu psique, moldeando tus hábitos, tus expectativas y sí, tus emociones más íntimas de formas que apenas comenzamos a comprender. Es una danza compleja, una simbiosis emergente cuyo resultado final es aún un misterio. Pero hay una capa aún más profunda en esta transformación, una que apenas empezamos a vislumbrar, relacionada con cómo la IA podría estar reescribiendo no solo nuestras emociones, sino nuestros mismos procesos de pensamiento, nuestra creatividad, nuestra capacidad de soñar y de innovar. Y eso lo cambia todo, abriendo un horizonte de posibilidades y desafíos que exige nuestra máxima atención. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la visión de Asimov y el impacto íntimo de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Si esta exploración te ha hecho cuestionar la naturaleza de tu propia conexión con el mundo, si ha encendido una chispa de curiosidad o incluso de inquietud sobre el futuro que estamos construyendo, entonces lo que está por venir en este canal te resultará indispensable. Para no perderte cómo la inteligencia artificial está a punto de redefinir no solo la compañía, sino la creatividad humana, la conciencia misma y las estructuras fundamentales de nuestra sociedad, la única forma es suscribiéndote ahora mismo y activando todas las notificaciones. Únete a esta comunidad de exploradores que sí están decididos a descifrar el futuro de nuestra relación con la inteligencia antes de que ese futuro nos defina por completo a nosotros. No te quedes atrás mientras otros conectan los puntos. La próxima revelación es inminente y podría cambiar tu perspectiva para siempre.